Su palabra dice en Efesios de que desde antes de la creación Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él no habla de esto, sino delante de Él somos santos y sin mancha. O sea, conozco la voluntad de Dios y la conocemos todos. Y es que Él no quiere que ninguno se pierda. Desde esa perspectiva, entiendo que el Señor le duele que aún seamos necios, seamos aún tercos, seamos aún un poco sordos a su voluntad, a su palabra. Como hijos de Dios, como ciudadanos normales, tenemos una ciudadanía, tenemos una identidad. Si uno va a otro país, dicen, ¿y usted quién es? Ah, yo soy colombiano. Esa es mi identidad, colombiano. Y la demuestro a través de una cédula, la demuestro a través de un pasaporte. Esa es mi ciudadanía. Si estoy al interior del país, me dicen, ¿y usted? Ah, bueno, unos dirán, yo soy bogotano, el otro dirá, yo soy costeño. Y además de eso, de decir de dónde es, hay unas características que nos hacen decir, sí, esa persona es de la costa, esa persona es bogotana o esa persona es de tal sitio. La identidad son una serie de rasgos, de componentes que lleva la persona y a través de los cuales, inclusive, sin conocerla, pero escuchándola, podemos decir esa persona es de tal sitio, de tal región. Igual sucede con los hijos de Dios. Somos con una identidad celestial, con una identidad divina. Pero, a ver, ¿qué es identidad? Me tomé la tarea y dice, es un conjunto de rasgos propios de una persona o comunidad. Otra dice, es un conjunto de características que son propias de una persona o grupo y que permiten diferenciarla del resto. O sea, no son iguales o no somos iguales a todos. ¿Qué es identidad? Dice, muchos rasgos de esa identidad son hereditarios, son innatos. Vemos, por ejemplo, cómo la persona que es del Japón o de la China, uno la nota, la ve y ahí mismo, ese es chino, ese es japonés. Si uno ve, por decir algo, una persona acá en nuestro territorio muy cacheticoloradita, uno dice, ¿es de la sabana o es de una parte alta? Porque la altura y el frío hace que tome ciertas características. Entonces, la identidad también hace parte de una serie de parámetros hereditarios, innatos, y hay otros que son adquiridos. Si yo me voy para la costa y vivo 3 años, ya voy a dejar el pues de mi tierra y voy a decir, ajá. Entonces voy a adquirir una característica de esa parte. Voy a tomar como un rasgo de allá. Entonces, ¿qué pasó? Y ya llevándonos al plano de la palabra, nos hemos dado a la tarea en repetidas ocasiones en leer Génesis 1, 26, 28. ¿Dónde está la creación del hombre? Pero habrán personas que de pronto leen ese versículo y más adelante van a encontrar otro versículo también donde dice, hombre y mujer los creó. Pero es que el proceso de la creación del hombre llevó 2 etapas. Una es espiritual y la otra ya es física. Ya en la segunda parte, ya él dice tomó barro, lo formó y sopló en él aliento de vida. Pero la primera parte es la parte espiritual. Hombre, ¿quiénes somos en él? ¿Qué es lo que hay de él en nosotros? ¿Qué es lo que me identifica como un hijo de Dios? ¿Qué me hace un hijo de Dios? ¿Qué me hace un cristiano? Un seguidor de Cristo. Porque en Antioquía ese fue el título que les dieron. Seguidores de Cristo, los cristianos. Entonces vemos en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo, y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos, pues tomando unos puntos muy clásicos: imagen, semejanza, señoread. Ya se nos ha dicho que señorear es, y sojuzgar es gobernar, otro es apropiarme de mis promesas, de las promesas de Dios. Y cuando Dios me dice, es que yo puedo gobernar sobre los peces y las aves del cielo y sobre toda bestia que se arrastra en la tierra. Ese fue el diseño original que nos dio. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy un perro nos muerde. Hoy las fieras nos atacan, nos comen. Cuando Él dijo en su palabra que el diseño original era que las bestias a nosotros nos van a obedecer. Y se van a alimentar de hierbas verdes, no de carne humana, ni de carne de otro animal. Ser imagen es tener una capacidad de la persona que me hizo. ¿Cómo qué capacidad? Es pensar, hablar, ver, escuchar como esa otra persona. O sea, que cuando Dios nos hizo a su imagen, nos dio la oportunidad de hablar su palabra, de escuchar su palabra, de hablar su palabra, de ver como Él ve y de escuchar como Él escucha. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, o sea, desde antes que naciéramos, desde antes que tuviéramos vida. En 2 de Timoteo 2:21, porque la misma palabra dice que ella misma se ratifica, ella no se contradice, ella se ratifica a sí misma. 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué no tenemos buenas obras? Si ese fue el diseño del Señor. En 2 de Timoteo adelantico 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios, nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa fue la imagen que Dios nos dio. Son sus capacidades: ver, escuchar, hablar, tener la personalidad de Él, pensar como Él. Y entonces la semejanza son las cualidades que Él tiene, nos las dio a nosotros. ¿Y cuáles son esas cualidades? Hombre, son unas cualidades morales. Nos dio amor, nos dio perdón, nos dio misericordia, nos dio dones. No para vanagloria y beneficio nuestro, no, es para usarlo hacia los demás, en beneficio del otro, de mi prójimo. Entonces, he ahí qué es, por qué somos imagen y qué es lo que nos hace semejantes a Él. Porque se nos ha dicho, somos imagen y semejanza de Dios, pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo así? Entonces ya sabemos qué es la imagen y qué es la semejanza que tenemos de Él en nosotros. En Juan 13:34 nos dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también ustedes se amen unos a otros. ¿Por qué no nos amamos unos a otros? Ese fue el diseño de Dios. En Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, somos embajadores, representantes, tenemos la autoridad de Él aquí en la tierra. Cuando un embajador va a otra parte, a otro país, él es la autoridad representante del país a que está llevando el nombre. Me hago entender. Un representante, un embajador de Estados Unidos en cualquier país que vaya, es autoridad como si estuviera el presidente de Estados Unidos en ese país. Nosotros ya nos dice el Señor, somos embajadores, dice su palabra. Dice también en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, cuando presentamos para... ¿Y usted dónde es? Representante del cielo. Aquí está mi ciudadanía. ¿Qué otros rasgos tenemos que nos hacen y nos dan una identidad en Cristo? Se lo puedo enumerar así poco a poco. Dice Mateo 5:13, dice, soy sal de la tierra. Damos sabor a la tierra, le damos sabor a los demás a través de nuestro testimonio, le damos sabor a los demás a través de nuestro estilo de vida. En Mateo 5:14 dice, soy luz del mundo. Entonces somos sal y luz del mundo. En Juan 15:14 dice, soy amigo de Cristo. Él dice, ya no son siervos, porque el siervo no sabe qué hace el amo. Ahora los llamo mis amigos, porque el amigo sabe qué es lo que yo hago. Por eso aquí, pues, a veces decimos, ¿vos tenés amigos? Sí, tengo varios. Si uno se pone a ver, amigos son muy pocos los que uno tiene. Porque aquel que conoce todo lo de uno, son pocos. Y esos son los amigos, y lo dice el Señor. Soy elegido por Cristo para llevar fruto, y fruto que perdure, y fruto en abundancia. Dice también en Romanos 6:22 que soy siervo o somos siervos de Dios. En Romanos 8:14 y 15 dice, soy adoptado hijo de Dios, somos adoptados por medio de Jesucristo. En Efesios nos dice que nos dio la potestad de ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. En 2 Corintios 5:17 dice, soy nueva criatura, soy templo del Dios viviente, soy hijo de Dios y Él es mi Padre. Estoy bautizado, soy uno con Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Soy miembro de la familia de Dios. He sido creado en justicia y santidad de la verdad. Soy santo porque Él nos dice y nos invita a que seamos santos como Él es santo. A ver, es muy grande el privilegio que Dios nos ha dado, porque nos ha dado demasiadas cosas. Sin pedirlas, Él nos la dio. Pero ¿y entonces qué pasó? Si teníamos esa identidad y si nacemos o nacimos con esa identidad y nuestros padres nacieron con esa identidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con Adán? En Génesis 3:1-6 dice que la serpiente era más astuta, era muy astuta. ¿Pero qué es ser astuto? Entonces dice, ser astuto es que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño o evitándolo. O sea, yo puedo ser astuto para evitar un mal
o para causar el mal. La situación con Adán y Eva fue que se prestaron, cuando yo hago así, hay veces, ven y te cuento algo. Se prestaron para que el otro les cambiara el chip, les cambiara la identidad a través de su palabra. No, el Señor le dijo que no comieran nada. Eso no fue lo que les dijo Dios. Es comer todo, pero de tal no pueden comer. Eso fue un proceso, eso no fue de una vez, fue un proceso. Y poco a poco le fue colocando esa falsa identidad en el ser humano, en Eva sobre todo, que fue la primera que tuvo ese contacto con el enemigo. Y mostró Eva muy poca certeza, muy poca confianza, muy poca seguridad en ese software que el Señor le colocó. Ya no estaba seguro de su identidad y por eso admitió otra que no era. En Juan 8, 43, 47 dice, ¿por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no quieren escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio, nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. ¿Qué pasó con el enemigo? El enemigo fue alguien que también nació con un chip y una identidad propia, una imagen y una semejanza de Dios. Pero llegó un momento en que se rebeló. Al rebelarse, cambió su identidad. La identidad es lo más grande que puede tener una persona. Cuando yo no sé quién soy, es como saber para dónde voy. Si yo no sé para dónde voy, me voy a quedar estancado, me voy a quedar quieto. Satanás se dio cuenta de lo que había perdido, pero no contento con quedarse él perdido sin identidad, dijo, yo no voy a llamar a otros, voy a hacer míos a otros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Engañar, dice la palabra, que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero ¿qué es lo que mata, qué es lo que roba y qué es lo que destruye? ¿A Gabriel Calle o a Giselle o a Lousa? No, a él no le interesa la persona, le interesa lo que hay de Dios en nosotros. Le interesa el propósito con que fuimos creados por parte de Dios. Por eso es que Él viene, porque Él se volvió egoísta y dice, bueno, si yo no lo pude tener, si yo no lo tengo, nadie lo puede tener tampoco. Eso es lo que Él ataca en nosotros. Lo que hay de Dios en nosotros. Y eso es lo que Él viene a robarnos. Él sabe muy bien quién está seguro o quién no está seguro de su identidad. Él ve quién es el débil, el que no está bien cimentado. Él reconoce quién es el que no tiene la palabra de Dios en sí. Jesús, cuando salió al desierto los 40 días y 40 noches, que estuvo en vigilia, que estuvo en ayuno, fue atacado, al igual que Adán y Eva, fue atacado por el enemigo. Allá fue, le dijo, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Trató de robarle a él. ¿Por qué? Porque sabía que donde Cristo llegara aquí, él iba a perder muchas cosas. Que donde Cristo siguiera adelante, él iba a pagar por lo que hizo de mal. Entonces trató de robar la identidad que había en Cristo Jesús. Pero no pudo, porque Cristo se mantuvo en su palabra. Él estaba seguro de quién era, sabía que era el Hijo de Dios y que como Hijo de Dios todo lo podía, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Padre. Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y las palabras que yo les digo no son mías, son las que escuché de mi Padre. O sea, nada, no es que no tuviera personalidad, no, él tenía su personalidad, pero la tenía fundada en la palabra del Padre, en la imagen y la semejanza del Padre.
Y él estaba seguro, eso le permitió a él resistir el ataque del enemigo. Lo que perdimos al aceptar otra identidad diferente a la que nos fue dada por Dios fue algo muy grande y fue santidad, la santidad. ¿Pero qué es santidad? Ay, es que yo no hago nada. No. Santidad en el Antiguo Testamento viene, en hebreo es kadash, que dice estar limpio, consagrado, puro. Pero en el Nuevo Testamento ya es un griego que se escribe agios y dice físicamente puro, moralmente irreprensible, consagrado. Eso es santidad. Entonces debemos ser limpios de culpa, vivir físicamente puros, ser moralmente irreprensibles y estar consagrados a Él. Eso es santidad. Eso lo podemos también llevar a una sola palabra: integridad, que es pensar, hablar y hacer su palabra, solo lo de Él. En 1 de Pedro 2, 9, 10, Él nos habla que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Mire todo lo que somos, porque hoy sentimos una desconfianza en nosotros en poder ir a llevar la palabra a otros, en ir a llevar la sanidad a otros, en hacer el milagro en otros, porque no tenemos la identidad. El día que que estemos seguros de quiénes somos en Cristo, vea, no nos para nadie. Yo creo que nos montamos en un carro y ninguno nos ponemos a pensar, a ver, cuando yo introduzco la llave, giro la llave, abro el switch, se genera una chispa y esto, ninguno piensa en eso o pensamos en eso. Nos dicen hay que llevar este carro a tal lado, listo, las llaves. Y de una, le damos encendido y arrancamos. No sabemos cómo, pero lo hacemos. A eso estamos llamados. Si somos hijos de Dios, si tenemos imagen y semejanza, podemos señorear, podemos juzgar, es eso, actuar. Vamos, vamos. Depende de nosotros, ya nos fue dado. La palabra dice que nos es revelado a quien Él le parezca. Y somos privilegiados, nos fue revelado a nosotros. ¿Cuántos hijos no llegan o cuántas personas se van de la casa y al cabo de los años, 30, 40 años, aparecen y dicen, vengo por lo mío? El hijo pródigo fue uno. Vengo por lo mío, dámelo, voy a disfrutarlo. ¿Cómo lo consiguió? A él no le interesó, vino fue a disfrutarlo, vino a reclamarlo. Tenemos un boleto, que es la palabra. Esto es un cheque al portador. Y los ceros los colocamos nosotros, tenemos esa potestad. Pero es que no nos tomamos ni siquiera la molestia de colocarle los ceros muchas veces. Entonces, ¿qué pasó? Retomando, se perdió la identidad. Nos colocaron un chip que no era el nuestro, no era el original. Ya le damos gracias a Dios y la honra y gloria sea para Él, de que nos estamos volviendo como, ¿cómo se podría llamar eso? Duchos, expertos a través de su palabra en reconocer que hay cosas en nosotros que no son y que hay que cambiarlas. Pero, Señor, hazme el milagrito, que yo cambie. Pero es que no funciona así. El cheque está girado, pero me toca ir hasta al banco, hacer la fila, ir a la ventanilla y poder hacer el cambio. Si no, no puedo. Si no, no puedo disfrutar de eso. Entonces, como no podíamos, le plació al Padre enviarnos al Hijo
que Él pagara porque no había otra manera de reconciliarnos con Él y decir, bueno, te voy a reactivar esa imagen y esa semejanza mía en ti. Y a eso le dio. Vino el Hijo, murió en la cruz, pagó. Entonces fuimos reconciliados, perdonados, restaurados y justificados mediante Cristo en la cruz, mediante su sangre. Nosotros no podíamos hacerlo. Lo único que hicimos fue perder la identidad. Pero entonces Cristo nos dice, bueno, yo vengo y vengo para darles vida y vida en abundancia. Somos espíritu, que es lo que es nuestro Padre. Y nuestro espíritu, mientras estemos alejados de Él y mientras no tengamos conciencia de quiénes somos, nuestro espíritu está muerto. Lo que vive es la carne. Pero en Juan 6:63 creo que es. A ver. Amén. Entonces, el espíritu es el que da vida. Y la sangre para nada aprovecha. Cuando perdemos la identidad nuestra, que es espiritual, le damos vida a la carne. Pero dice que la carne para nada aprovecha. En 6:39. Entonces tenemos que volver a nacer en el espíritu. Tenemos que volverle a dar vida en el espíritu. Ah, ya. El espíritu, claro, eso es imagen y semejanza de Dios. Yo soy espíritu también. Entonces le tengo que activar nuevamente el espíritu de Dios en mí. Ok. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de la palabra. Pero entonces me corresponde a mí hacerlo. Nos corresponde a todos y cada uno hacerlo. Dios ya hizo la parte de Él, que fue lo más difícil, lo que es imposible para nosotros. Por eso lo tuvo que hacer Él. Dice, bueno, pero bueno, si yo, avivo el espíritu, pero ¿y cómo hago? Bueno, a través de la palabra, pero ¿será que sí? Entonces dice también, para el que cree, todo es posible. Pero ¿cómo aumento mi fe y cómo aumento ese creer? Es a través de la palabra. Porque dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mientras no tengamos la palabra de Dios en nosotros y no escuchemos y busquemos la palabra de Dios, vamos a creer. Pero en la otra identidad vamos a estar creyendo en la carne. Que es que yo veo, entendí y se me fue revelado que qué significa, y ustedes de boca me alaban, me adoran. Sí, porque decimos, Señor, yo te alabo. A ver, eso no es lo que Él quiere. Él quiere dice que los que me adoren sean en espíritu y en verdad. ¿Pero qué es espíritu? En esencia, que le nazca. Pero no por ir detrás, no, es que ese soy yo. Yo he dicho en algunas partes, cuando yo veo a un perro que maulle, yo me echo para atrás. O que yo veo a un gato ladrando, pues, ¿qué? Porque esa no es la identidad del gato ni es la identidad del perro, ni así. Pero la cuestión es que estamos llamados a hacer lo que Él hizo. Él dice, y cosas mayores ustedes harán en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. O sea que si tenemos esa potestad, es de decir, te levantás, y te levantás. Quieto, es quieto. Pero es que ni nosotros mismos nos la creemos como queremos que los demás se la crean. Y el otro que se la crea. Si la paga del pecado es muerte, y es apartarnos de Dios, la palabra, leíamos hace poco, es vida. O sea que es reconciliarnos con Dios, intimar con Dios. Porque cuando tenemos una persona, una pareja y le decimos la queremos y bregamos a demostrarlo de muchas maneras, una flor, un dulce, el portarnos o tener una conducta adecuada a lo que ella quiere de nosotros.
Hombre, si lo hacemos a ese nivel carne, ¿por qué no hacerlo a nivel espíritu cuando es el día de mañana lo que vamos a presentar ante Dios es lo que tenemos de Él en nosotros? A Él no le podemos salir con una rosita, ay Señor, yo te quiero, mírala. No, a ver, muéstreme. Él dice que no es por obras, pero muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a mostrar a Él? Andamos muy, hay veces titulamos o marcamos a cierta persona, ay, como es de espiritual. Pero si es que esa es la esencia de todo hijo de Dios. Pero es que nos queda muy difícil serlo. ¿Por qué? Porque no sentimos la necesidad. Y hay veces como que hacemos a un lado y menospreciamos, ridiculizamos a ciertas personas que porque son espirituales. Pero es que si esa es la esencia. Y eso es lo que hace el enemigo en nosotros. Ay, no, es que hacer el oso, ay, no, qué miedo. Ay, no, es que qué pena que... No, Cristo nunca dijo qué pena. Mamá, no me haga hacer un oso de yo convertir esa agua en vino. No, mamá, ¿cómo se le ocurre? No, él lo que le dijo es, mamá, no es el tiempo. Mas, sin embargo, lo hizo. Cuando fueron, Señor, que Lázaro se murió. Ah, listo. Y entonces, luego vamos. Entonces, es eso, no ridiculicemos. Empezando porque el ridículo lo estamos haciendo nosotros. Y estamos siendo presa fácil para el enemigo, para que nos acabe de borrar lo poco que podamos tener de Cristo, de Dios en nosotros. Y después nos toca como el rico y Lázaro. Señor, déjame ir para avisarle a mi mamá. Señor, déjame ir para decirle a mis hijos o a mi esposa. Ya no, perdimos. Es ahora. Dios habla hoy y nos dice, así que hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos. Él no dice, y el Señor me perdone, pero mire, dice que se presenten ustedes mismos, presenten vuestros cuerpos, ¿cierto? O sea, si yo tengo que matar la carne, yo tengo que crucificar la carne. El espíritu tiene que sobreponerse y gobernar sobre la carne. Lo espiritual es lo que manda. Cuando no tenemos la palabra de Dios en nosotros, lo que manda es la carne. Ay, no, qué pereza. No, es que está haciendo mucho frío. Es la carne. ¿Ya que estamos llamados? Que el espíritu, dice, que yo mengüe, o sea, que la carne mengüe, pero el espíritu es presentarnos, es ir nosotros. Dios hizo lo de Él, ahora nos corresponde a nosotros hacer lo de nosotros, es presentarnos. Somos templo del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Cuando íbamos donde las novias, nos bañábamos, nos perfumábamos la mejor ropa. Y cuando vamos ante Dios, vamos de cualquier manera. Nos expresamos con Él. No, si nuestras novias merecían un respeto, ¿por qué Él, que es nuestro Creador, que es nuestro Padre, no vamos con Él en reverencia? Ahora, ¿que Él nos perdona? Sí, está bien, Él nos perdona, pero no podemos abusar. No podemos ser atrevidos. Que porque es mi esposa la trato de cualquier manera o porque es mi hijo hago con él lo que quiera. No. Es en amor. Entonces, debemos empezar a cambiar ciertas cosas. No os conforméis a este mundo, dice a continuación. Cambiar vuestra manera de pensar. Cambie ese chip. Cambie esa mentalidad de mundo, esa mentalidad de carne y vuelvan espirituales. ¿Cómo? A través de la palabra. Primera de Corintios 9:27. En la versión Dios habla hoy nos dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. A eso estoy llamado. En que si yo digo, es así, debo de dar el ejemplo yo mismo.
Debo demostrar cómo es. Soy yo quien tengo que manejar mi carne, quien tengo que doblegar lo mundano. ¿Atrae? Sí, nadie está diciendo que no atraiga. Pero que dice Juan 16:33, dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo ya las vencí. Y si Él es el Padre mío, y si Él es y si yo soy imagen y semejanza de Él, yo también las puedo vencer. Nosotros también las podemos vencer. Entonces, ¿a qué le tememos? Dice la palabra, este mundo, el reino de Dios es de los violentos. Y el violento es el que no come de nada, ese va para donde va y punto. ¿Qué es lo que nos frena? Dormidos, nos tienen, vea, la rana la mete usted en agua y pone a calentar el agua y la rana muere sana. No se da ni cuenta, porque se va aclimatando. Cuando uno empezó, chao. Eso nos está pasando a muchos, o nos puede estar pasando a muchos. Nos están prendiendo el fuego y no nos estamos dando cuenta. Cuando menos pensamos es, ay, 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 y uy, uy, uy. Y de pronto ni podemos decir eso. El Señor nos llama y nos insiste. Cuando Él llama e insiste en algo, a mí llega un versículo, y no es que me vuelvan paros grisales, pero sí me erizo. Cuando Él dice, mientras me deje encontrar, búsquenme mientras me deje encontrar. O sea, que va a haber un momento donde el hombre va a estar así. ¿Y qué vamos a hacer? Lo único que yo sé es que hoy necesito más de Él que esta mañana. Es que ahora tengo más razones para buscar de Él. Es que ahora tengo más motivos para dejar de ser lo que antes era. De vivir con ahínco, con ganas. Esa nueva criatura que soy hoy. Y el llamado es a eso. Hagamos una reflexión, hagamos un alto. Mire, hoy podemos. Nos van a cobrar allá en el otro lado, allá en el rancho grande, nos van a cobrar todo de una vez. Porque dice que hasta que por toda palabra ociosa nos pedirán cuenta. Toda palabra ociosa. Mire, vea, eso me lleva a mí a reflexionar en que hay veces hablamos tanta pendejada. Y cuando yo pierdo esa esencia espiritual y empiezo a sentir un malestar porque hizo esta jugada o porque no la hizo así de esta otra manera, me están manejando las emociones que son de afuera y estoy perdiendo mi espiritualidad. Ahora el Señor me muestra eso. A mí, yo no sé a ustedes qué les mostrará. Algo les muestra, porque y dice la palabra que Él no regresa vacía, pero algo nos muestra. Ay, que es una pendejada. Hoy le digo, Señor, perdóname, porque no me agradó cuando tu siervo lo dijo, pero sé que tiene razón. Nos dejamos llevar de pasiones, entonces perdemos nuestra esencia. Esa es la manera como el otro nos va metiendo un chip. ¿Cuántas veces nos recibimos un billete y lo vamos a entregar? El que sabe llega y dice, eso no me sirve. Pero Señor, es falso, perdió todo valor. Así está haciendo el otro con nosotros, haciéndonos perder el valor que tenemos ante Dios, por adquirir un valor en el mundo, cuando para el mundo no hay valor. El valor del mundo es uno, y las prioridades del mundo son otras, y las de Dios son las que debemos mantener en nosotros, cultivar en nosotros. La invitación es a eso, la reflexión, que hay que cambiar, ¿verdad? Los esposos, ayúdense. Vea, cuando empiezan a hablarse, ¿sabe qué? Así no se habla. Ay, deje la pendejada, con pendejada y todo, pero así no se habla.
con nuestros hijos. Así no se habla, así no se hace. Ese no es nuestro proceder. ¿Pero qué tiene? No, esa no somos nosotros.